Nadie imaginó lo que haría al ver a la mujer apache encadenada en el mercado. El mercado despertaba antes que el sol. Las primeras voces se mezclaban con el olor del pan recién hecho, las frutas acomodadas con cuidado y el polvo que se levantaba con cada paso. Era un lugar antiguo, de esos que parecen existir desde siempre, donde la gente iba no solo a comprar, sino a encontrarse, a mirar, a pasar el tiempo. Para muchos, ese espacio era parte de la rutina diaria y nada más. Para otros, era el único sitio donde aún se sentían acompañados. Él caminaba despacio entre los puestos, con las manos relajadas y la mirada curiosa. No tenía prisa. Había salido temprano, como casi todos los días, con la intención simple de comprar algunas cosas y regresar a casa. Era un hombre común, sin rasgos que llamaran la atención, alguien que fácilmente se perdía entre la multitud. Nadie lo observaba dos veces, y eso le parecía bien. Mientras avanzaba, escuchaba fragmentos de conversaciones, precios discutidos, risas breves, quejas suaves. Todo parecía normal. El mercado estaba vivo, pero no agitado. Había aprendido a moverse allí sin esfuerzo, esquivando a los niños que corrían y saludando con la cabeza a los vendedores que ya conocía. Nada indicaba que ese día sería distinto a los demás. Fue entonces cuando algo cambió en su forma de mirar. Al principio no entendió qué era lo que había captado su atención. Solo sintió una incomodidad leve, como cuando algo no encaja del todo. Detuvo el paso sin darse cuenta y volvió la cabeza. Entre dos puestos, casi escondida por la gente que pasaba, estaba ella. La mujer permanecía de pie, en silencio. Su ropa era sencilla y gastada, y su postura, recta a pesar del cansancio evidente. Tenía el cabello oscuro recogido sin cuidado y la mirada fija en algún punto indefinido. No hablaba. No pedía nada. No se movía. A su alrededor, la gente pasaba como si no existiera. Él tardó unos segundos en notar lo que la hacía diferente. No fue inmediato. Luego lo vio. Las cadenas. No eran nuevas ni brillantes, y tampoco hacían ruido. Estaban allí, discretas, como si alguien hubiera querido que pasaran desapercibidas. Aún así, eran imposibles de ignorar una vez vistas. Sintió un nudo en el estómago. La mujer era apache. No hacía falta que nadie lo dijera. Se notaba en sus rasgos, en su presencia, en la forma en que sostenía la mirada sin desafío, pero sin sumisión. Había en ella una dignidad tranquila, una fuerza contenida que contrastaba con la situación en la que se encontraba. Él miró alrededor, esperando alguna reacción. Tal vez un murmullo, una discusión, una señal de que aquello no era normal. No encontró nada. Los vendedores seguían ofreciendo sus productos. Los compradores negociaban precios. Algunos miraban a la mujer por un segundo y luego apartaban la vista, como si observar demasiado fuera incómodo. Aquella indiferencia lo desconcertó más que la escena misma. Trató de convencerse de que no era asunto suyo. Quizás había una explicación. Quizás él no entendía el contexto. En ese lugar, muchas cosas se aceptaban sin preguntas. Las costumbres se imponían con el peso de los años, y no todos se sentían con derecho a cuestionarlas. Aún así, no pudo seguir caminando. La tarde terminó de apagarse y el mercado comenzó a vaciarse con lentitud. Los últimos compradores se marchaban, los vendedores guardaban sus cosas y el ruido constante se transformaba en murmullos dispersos. El hombre seguía allí, apoyado contra un poste de madera, fingiendo cansancio, como si solo esperara a que alguien conocido terminara su trabajo. Por dentro, cada sentido estaba despierto. La mujer continuaba en el mismo lugar. La luz del atardecer caía sobre su rostro y marcaba aún más el cansancio en sus ojos. Aún así, su postura seguía firme. No se había rendido al paso del día. Esa resistencia silenciosa era lo que más lo conmovía. No había gritos, no había gestos exagerados. Solo una presencia que se negaba a desaparecer. Poco a poco,
El mercado fue quedando casi vacío. Quedaban solo algunos puestos y unas pocas personas que parecían tener funciones específicas. El hombre notó que la atención general se dispersaba. Ya no había tantas miradas curiosas, ni tanto movimiento. El ambiente era más tenso, pero también más predecible. Era ahora o nunca. Se levantó despacio y comenzó a caminar, no hacia ella directamente, sino describiendo un pequeño rodeo. Cada paso estaba calculado. No quería parecer nervioso. Recordó todo lo que había observado durante el día, los momentos de distracción, los cambios de turno, los gestos repetidos. Nada garantizaba el éxito, pero al menos tenía un plan básico. Cuando estuvo a unos metros, se detuvo otra vez. Respiró hondo. El corazón le latía con fuerza, pero no permitió que eso se notara. Miró alrededor. Nadie parecía prestarle atención. Dio un paso más. La mujer lo vio acercarse y esta vez no apartó la mirada. Sus ojos se abrieron apenas, no con sorpresa, sino con atención. Él notó ese detalle y sintió una mezcla de nervios y alivio. Ella estaba consciente, alerta. Se detuvo a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. No habló de inmediato. Sabía que cualquier palabra mal dicha podía empeorar las cosas. Bajó la voz y habló con calma. No estás sola, dijo, casi en un susurro. Ella lo miró fijamente. No respondió con palabras, pero su respiración cambió. No había miedo en su rostro, solo una cautela comprensible. Él continuó. No voy a hacer nada que te perjudique, añadió. Solo quiero ayudarte. El silencio se extendió unos segundos. El mercado parecía contener la respiración. Finalmente, ella habló, con una voz baja pero firme. Ayudar aquí no es fácil. Él asintió. Lo sé. No necesitaban decir más. Ambos entendían el riesgo. Ambos sabían que no había soluciones simples. Pero ese intercambio breve selló algo importante, confianza. El hombre observó las cadenas con cuidado. No eran gruesas, pero sí resistentes. No parecían improvisadas. Eso le indicó que no podría hacer nada apresurado. Miró alrededor otra vez. A lo lejos, dos hombres hablaban sin prestarles atención. El resto del mercado estaba casi vacío. Pensó rápido. Cuando camine hacia aquel puesto, dijo en voz muy baja, da un paso hacia mí. Solo uno. Nada más. Ella dudó un instante. Luego asintió apenas. Él se alejó despacio, como si hubiera olvidado algo. Caminó hasta un puesto cercano y fingió revisar unas cajas. Desde allí, volvió a mirar. Ella seguía quieta. Pasaron unos segundos largos. Entonces, tal como habían acordado, ella dio un pequeño paso. Nada pasó. Eso lo animó. Volvió a acercarse, esta vez con más seguridad. Se colocó de forma que su cuerpo cubriera parcialmente la vista de las cadenas desde ciertos ángulos. Era un gesto simple, pero efectivo. Cualquiera que mirara desde lejos no notaría nada extraño. Confía en mí, murmuró. Ella volvió a asentir. El hombre sacó lentamente una pequeña herramienta que llevaba consigo. No era algo especial, solo un objeto común, pero había pensado en la posibilidad de necesitarlo. Sus manos temblaron apenas, pero se obligó a mantener la calma. Trabajó con cuidado, sin movimientos bruscos. El tiempo parecía estirarse. Cada segundo era eterno. El sonido del metal le resultaba ensordecedor, aunque sabía que apenas se oía. Ella permanecía inmóvil, colaborando con su quietud. De pronto, escuchó pasos. Se detuvo de inmediato, ocultó la herramienta y se alejó un poco. Dos hombres pasaron cerca, hablando entre ellos. Ni siquiera miraron hacia donde estaban. Cuando se alejaron, el hombre soltó el aire que había estado conteniendo. Volvió a intentarlo.
Esta vez, algo se dio. No del todo, pero lo suficiente para darle esperanza. Continuó con más cuidado aún. Su mente estaba completamente enfocada. No pensaba en nada más. Finalmente, sintió el cambio. No hizo ruido. No hubo ningún gesto evidente. Solo un pequeño movimiento que solo ellos dos notaron. Ella lo miró con sorpresa contenida. Ahora, susurró él. Camina conmigo. Despacio. Ella dudó apenas un segundo. Luego dio el primer paso. Él se colocó a su lado, como si simplemente caminaran juntos. Desde fuera, parecían dos personas más abandonando el mercado al final del día. Avanzaron despacio, mezclándose con las sombras. Nadie los detuvo. Nadie preguntó nada. El mercado ya no tenía interés en ellos. Cada paso era una victoria silenciosa. Al llegar a un punto donde el camino se dividía, él se detuvo. Sigue ese sendero, dijo. No mires atrás. Hay gente esperándote más adelante. Ella lo miró una última vez. En sus ojos había gratitud, cansancio y una fuerza intacta. Gracias, dijo simplemente. No hubo abrazos ni gestos dramáticos. No hacía falta. Ella se alejó, perdiéndose entre las sombras de la tarde. El hombre se quedó allí, observando hasta que ya no pudo verla. Entonces, sintió como el peso del día caía sobre él de golpe. Las piernas le temblaron, el corazón seguía acelerado. Se apoyó contra una pared y respiró hondo. Sabía que las consecuencias aún podían llegar. Sabía que nada estaba completamente resuelto. Pero también sabía algo más importante, había hecho lo correcto. Cuando finalmente se dio la vuelta para irse, el mercado estaba casi vacío. Solo quedaban rastros del día, cajas, papeles, silencio. Caminó sin prisa, mezclándose con la noche. Por primera vez desde la mañana, sintió paz, se llenaba de pensamientos contradictorios. Recordó historias escuchadas tiempo atrás, relatos de abusos normalizados, de personas tratadas como mercancía. Siempre le habían parecido historias lejanas, exageradas incluso. Verlo frente a él era distinto. La mujer no parecía derrotada. Eso le llamó la atención. Había tristeza en sus ojos, sí, pero también una calma firme, como si se negara a dejar que la situación definiera quién era. No bajaba la cabeza. No suplicaba. Simplemente estaba allí, existiendo. Esa imagen le provocó algo profundo, algo difícil de nombrar. Se preguntó cuánto tiempo llevaba en ese lugar. Horas, tal vez días. Se preguntó cuántas personas habían pasado frente a ella sin detenerse, sin sentir nada más que una breve curiosidad. Se preguntó cuántas veces él mismo había hecho lo mismo en otras situaciones. El mercado seguía su curso, ajeno a la tormenta silenciosa que comenzaba a formarse dentro de él. Pensó en su propia vida, sencilla y predecible. Pensó en la libertad que daba por sentada, en la facilidad con la que entraba y salía de los lugares. Nunca había tenido que justificar su presencia ni explicar quién era. Esa comparación le resultó incómoda. Dio un paso hacia adelante, luego se detuvo. No sabía qué hacer. No era un héroe ni alguien acostumbrado a enfrentar conflictos. Siempre había sido prudente, incluso reservado. Intervenir podía traerle problemas. Eso lo sabía bien. Pero también sabía que seguir de largo lo dejaría marcado. La mujer giró levemente la cabeza y, por un instante, sus miradas se cruzaron. No hubo palabras. No hubo gestos exagerados. Solo un contacto breve, silencioso, pero intenso. Él sintió que en esa mirada había una pregunta sin voz, no una petición, sino un reconocimiento mutuo de humanidad. Ese momento lo desarmó. No sintió miedo en ese instante, sino una claridad inesperada. Algo dentro de él comenzó a acomodarse, como piezas que por fin encontraban su lugar.
Comprendió que no podía fingir que no había visto nada. El simple hecho de estar allí, de observar, ya lo había involucrado. Respiró hondo. El mercado, con todo su ruido y movimiento, pareció alejarse un poco. Los sonidos se volvieron más suaves, como si el mundo se estrechara hasta quedar solo él y esa escena. Sabía que cualquier decisión que tomara a partir de ese momento tendría consecuencias, aunque aún no podía imaginar cuáles. No actuó todavía. No dijo nada. Solo permaneció allí, dejando que la realidad se asentara en su interior. Era el comienzo de algo, aunque aún no supiera qué forma tomaría. Mientras tanto, el sol terminaba de elevarse, iluminando el mercado por completo. La rutina continuaba. Pero para él, el día ya había cambiado para siempre. El hombre se apartó unos pasos para no llamar la atención. Necesitaba pensar, ordenar lo que había visto y sentido. El mercado seguía igual, pero para él ya no era el mismo. Cada sonido parecía más fuerte, cada rostro más lejano. Caminó hasta un rincón donde un puesto vacío ofrecía algo de sombra y allí se detuvo, fingiendo observar unas cajas viejas mientras su mente trabajaba sin descanso. Recordó la primera vez que escuchó hablar de situaciones como esa. Había sido muchos años atrás, cuando era joven y todavía creía que el mundo funcionaba de manera justa por naturaleza. Un anciano del barrio solía contar historias de pueblos desplazados, de personas tratadas como si no importaran. En aquel entonces, él había escuchado con atención, pero sin comprender del todo. Eran palabras que parecían pertenecer a otro tiempo, a otra realidad. Ahora esas historias tenían rostro. Desde su rincón, volvió a mirar hacia la mujer. Seguía allí, en el mismo lugar, como si el tiempo no avanzara para ella. Nadie la vigilaba de forma evidente, lo cual le resultó extraño. Tampoco parecía estar allí para ser mostrada. Simplemente estaba, como si su presencia fuera una costumbre incómoda pero aceptada. Un vendedor cercano se dio cuenta de su mirada insistente y frunció el ceño. El hombre apartó la vista de inmediato. No quería problemas. Aún no. Sabía que cualquier movimiento apresurado podía empeorar las cosas, tanto para él como para ella. Decidió observar con más atención. Notó que algunas personas evitaban pasar demasiado cerca. Otras lo hacían sin mirarla, como si su mente hubiera aprendido a borrarla del paisaje. De vez en cuando, alguien se detenía un segundo más de lo normal, solo para luego seguir su camino. Esa reacción repetida le pareció aún más dura que un rechazo abierto. Pensó en la mujer como persona, no como símbolo. Se preguntó de dónde venía, si tenía familia, si alguien la esperaba en algún lugar. Se preguntó qué pensamientos cruzaban por su mente mientras permanecía allí, rodeada de desconocidos que no la veían. Aquellas preguntas no tenían respuesta, pero lo empujaban a sentir una responsabilidad que no había buscado. Mientras tanto, la mañana avanzaba. El calor comenzaba a sentirse, y el mercado se llenaba aún más. Él sabía que, cuanto más tiempo pasara, más difícil sería hacer algo sin ser notado. Aún así, no podía irse. No todavía. Se acercó lentamente a un puesto cercano y fingió interesarse por unas telas. El vendedor, un hombre mayor de rostro cansado, lo observó con curiosidad. «Hace calor hoy», comentó el vendedor, rompiendo el silencio. «Sí», respondió él. «Mucha gente desde temprano». El vendedor asintió y bajó la voz. «Siempre es así». El hombre dudó un instante antes de hablar de nuevo. «Ella», dijo, señalando con un leve gesto de la cabeza. «¿Por qué está ahí?» El vendedor lo miró con atención. Sus ojos mostraron una mezcla de sorpresa y cautela. «No es asunto nuestro», respondió tras una pausa. «Aquí las cosas son como son». Esa respuesta confirmó lo que él ya intuía. No habría ayuda fácil. Agradeció con un gesto y se alejó, sintiendo una leve decepción que no iba dirigida al vendedor, sino a todo lo que representaba esa actitud.
Regresó a su rincón. El dilema se hacía más pesado. Sabía que no podía cambiar el sistema del mercado ni las costumbres de la gente en un solo día. Pero también sabía que no hacer nada era una forma de aceptar lo que ocurría. Pensó en hablar con ella. Solo eso. Unas palabras, una señal de apoyo. Pero incluso eso podía interpretarse mal. La observó de nuevo, tratando de imaginar cómo acercarse sin causarle problemas. En ese momento, un grupo de niños pasó corriendo cerca de la mujer. Rieron, tropezaron, siguieron su camino. Ella los miró por un segundo y, por primera vez desde que él la había visto, algo cambió en su expresión. No fue una sonrisa, pero sí una suavidad, como un recuerdo lejano. Aquello le apretó el pecho. Comprendió que ella seguía siendo humana en cada detalle, a pesar de todo. El hombre respiró hondo. Recordó quién era, de dónde venía, las decisiones pequeñas que habían definido su vida. Nunca había sido alguien valiente en el sentido tradicional. Pero siempre había creído en hacer lo correcto, incluso cuando resultaba incómodo. Tal vez esa era su forma de valentía. Decidió acercarse un poco más. No directamente. Caminó despacio, como si revisara los puestos cercanos. Cada paso lo llenaba de tensión, pero también de determinación. Cuando estuvo a unos pocos metros, se detuvo. La mujer seguía mirando al frente. No parecía esperar nada de nadie. Él no habló. No aún. Solo se quedó allí, visible, presente. Quería que ella supiera que no estaba completamente sola. Tras unos segundos que parecieron largos, ella giró la cabeza ligeramente. Sus miradas se cruzaron de nuevo. Esta vez, él no apartó la vista. No hubo miedo en los ojos de ella, solo una atención tranquila. Él asintió apenas, un gesto mínimo, casi imperceptible. No sabía si significaba algo, pero era lo único que se atrevía a hacer por ahora. Permanecieron así unos instantes, compartiendo un silencio lleno de significado. Luego, él se alejó de nuevo, con el corazón acelerado. No había resuelto nada, pero algo había cambiado. En ella, quizá. En él, sin duda. Se dio cuenta de que su decisión no sería inmediata. Necesitaba tiempo, observar, entender mejor el entorno. Si iba a actuar, debía hacerlo con cuidado. No podía permitir que un impulso arruinara cualquier posibilidad de ayudar. Mientras el mercado seguía su curso, él comenzó a planear, aunque de forma vaga. Pensó en personas que conocía, en rutas de salida, en momentos del día en que la vigilancia parecía menor. No sabía aún qué haría, pero ya no estaba paralizado. La mujer volvió a su postura inicial, firme y silenciosa. Sin embargo, algo en su forma de estar parecía distinto, más alerta. Tal vez era solo su imaginación, pero le gustó pensar que ella había notado su presencia como algo diferente a la indiferencia habitual. El sol ya estaba alto cuando él se dio cuenta de cuánto tiempo había pasado allí. Podría haberse ido, pero eligió quedarse. Compró algo de comer para no levantar sospechas y se sentó cerca, manteniendo la escena dentro de su campo de visión. Sabía que lo que estaba por venir no sería fácil. Sabía que podía equivocarse. Pero también sabía que ese encuentro había marcado un punto de no retorno. La historia no había hecho más que comenzar, el calor del mediodía cayó con más fuerza, y el mercado comenzó a cambiar de ritmo. Algunas personas se marchaban cargadas con sus compras, mientras otras llegaban buscando ofertas tardías. El hombre seguía allí, sentado en el mismo lugar, aparentando tranquilidad, aunque por dentro todo era inquietud. Había pasado horas observando, pensando, midiendo cada detalle como si se tratara de un rompecabezas que aún no sabía cómo armar. Miró de nuevo a la mujer. Seguía de pie, en silencio. No había cambiado de lugar ni de postura. Aquello le pareció increíble. Cualquier otra persona estaría agotada, pero ella mantenía una calma firme, casi admirable.
Esa resistencia silenciosa lo impulsó aún más. Decidió levantarse y caminar otra vez. No quería parecer alguien fijo en un punto, eso podría levantar sospechas. Mientras avanzaba entre los puestos, prestaba atención a las personas que parecían tener autoridad en el mercado. Algunos hombres hablaban entre ellos con tono serio, otros vigilaban sin disimulo. Él trataba de entender quiénes mandaban realmente allí. En ese recorrido, escuchó fragmentos de conversaciones. Nada directo, nada claro. Todo era insinuación, frases incompletas, miradas que decían más que las palabras. Comprendió que el mercado tenía reglas no escritas y que romperlas sin cuidado podía traer consecuencias. Aún así, no pensaba rendirse. Volvió a pasar cerca de la mujer, esta vez un poco más lento. Fingió observar un puesto cercano, pero su atención estaba puesta en ella. Notó pequeños detalles que antes se le habían escapado, la forma en que respiraba hondo de vez en cuando, cómo ajustaba levemente su postura para aliviar el cansancio, cómo sus ojos seguían atentos al entorno sin parecer nerviosos. En ese momento, alguien se acercó a ella. Era una mujer mayor, con un canasto en la mano. Le habló en voz baja, casi sin mover los labios. Él no pudo escuchar lo que decía, pero vio cómo la mujer apache respondía con un leve movimiento de cabeza. La anciana se marchó rápido, como si temiera ser vista. Ese gesto lo impactó. No todo era indiferencia. Había pequeños actos de humanidad escondidos entre el miedo y la costumbre. El hombre sintió una chispa de esperanza. Decidió buscar a esa anciana. Caminó por el mercado observando con atención, hasta que la vio en un puesto de verduras. Se acercó con cuidado, compró algo para no parecer sospechoso y, después de unos segundos, habló. Disculpe, dijo en tono suave. La vi hablar con ella. La mujer mayor lo miró con recelo al principio. Luego suspiró. No debería meterse, respondió. Aquí las cosas no cambian. Tal vez no hoy, dijo él, pero alguien tiene que intentarlo. La anciana lo observó en silencio. Sus ojos reflejaban cansancio, pero también una tristeza profunda. Ella no debería estar ahí, murmuró. Nadie debería. No dijo más. Tomó su canasto y se fue. No era mucho, pero para él fue suficiente. Confirmaba que no estaba solo en su forma de pensar. Regresó a su lugar y se sentó otra vez. Ahora su mente trabajaba con más claridad. Entendía que no podía enfrentar a nadie de forma directa. Su fuerza no estaba en imponerse, sino en la paciencia, en el momento adecuado. Observó los cambios del mercado a lo largo de la tarde. Notó que ciertas personas se iban siempre a la misma hora. Que los puestos se reorganizaban. Que la vigilancia se relajaba en algunos momentos. Cada detalle se guardaba en su memoria. Mientras tanto, la mujer seguía allí. En un momento, ella volvió a mirarlo. Esta vez, sostuvo la mirada unos segundos más. Él sintió que ya no era solo observador. Había una conexión silenciosa, una comprensión mutua de que algo estaba gestándose. No intercambiaron palabras, pero no hacían falta. El hombre se dio cuenta de que su presencia constante ya era una forma de apoyo. No sabía si eso le daba consuelo a ella, pero a él le daba fuerza. Permanecer, no huir, era su manera de resistir la costumbre que todos aceptaban. La tarde avanzó lentamente. El sol comenzó a bajar, y con él, la energía del mercado. Algunos vendedores recogían sus cosas, otros se quedaban un poco más. El ruido disminuía, y el ambiente se volvía más denso, más atento. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Un joven dejó caer unas cajas cerca de donde estaba la mujer. El contenido se esparció por el suelo, y varias personas se acercaron a ayudar. Por un instante, el espacio se llenó de movimiento, de voces superpuestas. El hombre observó con atención. Nadie parecía prestar atención a la mujer en ese momento.
Sintió que ese caos breve era importante. No actuó de inmediato. Esperó. El desorden se resolvió rápido, y todo volvió a la normalidad. Pero ese instante quedó grabado en su mente como una posibilidad. Se levantó y caminó despacio, como si nada hubiera pasado. Compró otra cosa, habló con un vendedor, se movió sin prisa. Por dentro, sin embargo, estaba completamente despierto. Pensó en la noche. En lo que pasaría cuando el mercado cerrara. ¿Se la llevarían? ¿La dejarían allí? No lo sabía. Esa incertidumbre lo empujaba a mantenerse alerta. Decidió quedarse hasta el final. Mientras el cielo comenzaba a cambiar de color, el cansancio se hacía sentir. Sus piernas dolían, su espalda estaba tensa. Aún así, no pensaba irse. Algo dentro de él le decía que ese día aún no había terminado. La mujer, por su parte, parecía más cansada, pero no vencida. Su respiración era más lenta, su mirada más profunda. Había en ella una paciencia antigua, como si hubiera aprendido a esperar sin perderse a sí misma. El hombre pensó en el tiempo. En cómo para algunos pasa rápido, y para otros se estira hasta volverse pesado. Se preguntó cuánto tiempo llevaba ella viviendo situaciones así, cuánto había tenido que aprender a soportar. Esa reflexión le apretó el corazón, pero también lo llenó de respeto. Cuando el mercado empezó a vaciarse de verdad, él supo que se acercaba un momento decisivo. No sabía aún qué haría exactamente, pero sentía que no podía dejar que el día terminara sin al menos intentarlo. Respiró hondo una vez más. La noche se acercaba, y con ella, la certeza de que las decisiones ya no podían seguir esperando. La noche avanzó con calma, y el hombre caminó durante largo rato sin rumbo fijo. No quería volver a casa de inmediato. Sentía que necesitaba dejar que todo se asentara, como si su mente y su cuerpo aún estuvieran alcanzándose. Las calles estaban más tranquilas que el mercado, iluminadas por luces tenues y pasos ocasionales. Cada sonido parecía más claro ahora que el ruido del día había quedado atrás. Mientras caminaba, pensaba en ella. No sabía si había llegado a un lugar seguro, ni qué haría después. Esa incertidumbre le pesaba, pero también entendía que no todo estaba en sus manos. Había hecho lo que pudo, en el momento que pudo. A veces, eso era suficiente. Se sentó en un banco de madera, bajo un árbol grande que conocía desde niño. Allí solía detenerse cuando necesitaba pensar. Cerró los ojos unos segundos y respiró profundo. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir cansancio sin culpa. No era un cansancio vacío, sino uno lleno de sentido. Recordó su vida antes de ese día. Las rutinas, los silencios cómodos, las decisiones pequeñas que nunca alteraban demasiado el camino. Nada parecía mal, pero tampoco realmente vivo. Comprendió que algo había cambiado en él. No podía volver a mirar el mundo de la misma forma. No se sentía orgulloso en un sentido exagerado. Tampoco se veía como alguien especial. Solo era consciente de haber elegido no apartar la mirada. Esa elección, simple y difícil a la vez, lo había transformado. Al cabo de un rato, se levantó y retomó el camino hacia su casa. Entró en silencio, como siempre, pero esa noche el espacio le resultó distinto. Las paredes, los objetos, todo parecía observarlo con una calma nueva. Se lavó las manos, bebió agua y se sentó junto a la ventana. Desde allí, miró el cielo oscuro. Pensó en cuántas personas vivían historias invisibles, cuántas pasaban frente a injusticias sin detenerse. No se juzgó por el pasado. Entendió que cada día ofrecía una oportunidad distinta y que no siempre se estaba listo para verla. A la mañana siguiente, despertó temprano. El cuerpo le dolía un poco, pero su mente estaba clara. Preparó algo sencillo para desayunar y salió. Dudó un instante antes de decidir su destino, pero finalmente supo a dónde ir. No al mercado, no todavía. Había otras cosas que hacer.
Durante los días siguientes, el mercado siguió funcionando como siempre. La gente volvió a sus rutinas, los puestos se llenaron y vaciaron, y la vida continuó. Algunos notaron la ausencia de la mujer, otros no. No hubo preguntas en voz alta. El silencio volvió a ocupar su lugar. Él pasó por allí solo una vez más, desde lejos. No se detuvo. No buscó confirmaciones. Entendió que su papel ya no estaba en ese espacio. Había aprendido lo que necesitaba aprender. Con el tiempo, comenzó a hablar más. No de lo que había hecho, sino de lo que había visto. Lo hacía con cuidado, sin señalar, sin imponer. Compartía historias, reflexiones, preguntas. Algunas personas escuchaban. Otras no. Pero sabía que las semillas no siempre germinan de inmediato. A veces, por las noches, recordaba la mirada de la mujer. Esa mezcla de cansancio y fuerza, de silencio y dignidad. No sabía si volvería a verla alguna vez. Probablemente no, y estaba bien. Algunas personas pasan por la vida como señales, no para quedarse, sino para marcar un rumbo. Un día, semanas después, recibió un mensaje inesperado. No decía mucho. Solo unas pocas palabras que confirmaban que ella estaba a salvo, que había encontrado apoyo y un camino propio. No había nombres ni detalles. No los necesitaba. Leyó el mensaje varias veces y sonrió en silencio. Esa noche volvió al banco bajo el árbol. Se sentó, miró el cielo y dejó que una emoción tranquila lo recorriera. No era felicidad desbordante, sino algo más profundo. Una paz que no venía de olvidar, sino de haber actuado. Comprendió que no todas las historias terminan con grandes cambios visibles. Algunas terminan en decisiones pequeñas que alteran el interior de quienes participan. Y esas transformaciones, aunque invisibles, son reales. Siguió con su vida, pero ya no de la misma forma. Prestaba más atención. Escuchaba más. Se detenía cuando algo no encajaba. No siempre intervenía, pero nunca más fingía no ver. El recuerdo del mercado se volvió parte de él, no como una carga, sino como una brújula. Cada vez que dudaba, pensaba en aquel día, en ese momento en que eligió quedarse cuando habría sido más fácil irse. La vida siguió, como siempre lo hace. Con días simples, con otros más difíciles. Pero dentro de esa continuidad, algo había cambiado para siempre. Y aunque nadie en el mercado imaginó lo que él haría al ver a la mujer encadenada, lo más importante fue lo que él mismo descubrió ese día, que incluso una sola decisión, tomada en silencio, puede abrir caminos que antes parecían imposibles.